noches. Aquí llegamos desde el estudio móvil del Espacio en Blanco, con el otoño ya sobre nosotros. Es de nuevo el tiempo de los misterios. Algo que ya hacemos en directo cuando son la 1:06, 12:06 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, hoy alzando nuestra voz para que demos una oportunidad para la paz en este mundo nuestro. Esta noche en la parte técnica Jorge Delgado y David García, Ana Tejera en la producción, Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco, como siempre. Un placer disfrutar juntos de este tiempo de radio. Y ya estamos en Cantabria, preparando ese programa especial e histórico que vamos a realizar la próxima semana desde Barreda, en el Casino de Solvay. Será el viernes 17 de octubre a partir de las 18:30 horas. Ven a vernos y si no puedes, no te lo pierdas en el horario habitual del programa para escucharlo aquí en Radio Nacional. Iremos hasta un lugar que está cambiando la historia de nuestra civilización. Viajaremos a Marte y muchas más sorpresas, entre ellas música, magia y mucho más. Estas son las formas que tenemos para comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN, por WhatsApp 633 50 50 11 y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Nuestros compañeros, como siempre, Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena, se encargan de atenderlas. Y ahora estamos en Cantabria y en breve en Albacete. Será el día 25 y después la siguiente semana estaremos en Zaragoza. Todos estáis invitados. Queremos veros y sentir vuestra asistencia y vuestra presencia, y si no podéis venir, lo podéis escuchar luego en el horario habitual del programa. Y para hoy, ahí os dejamos un avance de lo que os hemos preparado. Hoy nos visita una leyenda. Una de esas personas que revolucionaron el mundo de los documentales y de la aventura. En su compañía vamos a hablar de las montañas, esos últimos territorios inexplorados, de grandes viajes y de desconocidas formas de vida. Será un primer viaje apasionante, lleno de lecciones. Para nuestro segundo tiempo nos trasladaremos hasta Haití, un país del cual hemos hablado algunas veces, la cuna del vudú en América. Siempre que nos hemos referido a este tema, lo hemos hecho bajo la óptica de un europeo u occidental. Hoy descubriremos otro punto de vista, el de un haitiano, un sacerdote de la religión vudú. Eso y algo más compondrá este nuevo viaje del espacio en blanco hasta esos mundos desconocidos y de los enigmas. Y todas y todos sois bienvenidos. Esas son nuestras intenciones. Y ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, toda una leyenda en nuestro mundo, que está en directo en nuestro estudio en Madrid, Sebastián Álvaro. Buenas noches, Sebastián. Hola, buenas noches, Miguel. Un placer que estés con nosotros.
El placer es mío, pero esta casa... Es tu casa de siempre. Sí, sí, por eso. Recordaba, ¿no? Ahora nada más entrar, porque donde tenéis la redacción, exactamente ahí debajo estaban los estudios de informativos, en los que yo entré a trabajar en esta casa y estuve 13 años haciendo telediarios fundamentalmente. Te pido disculpas no estar ahí contigo en el estudio, en el 101 de la Casa de la Radio. Y déjame que te presente. Periodista, comenzó a trabajar en Televisión Española en el 81, comenzó a dirigir Al filo de lo imposible, que se consolidó como uno de los programas de mayor prestigio de la televisión de todos los tiempos. Durante 30 años ha sido jefe de expediciones de aventuras, desde la ascensión a 14 cumbres, hay que tener narices, 8.000 metros, hasta travesías por el Polo Norte y Polo Sur. Y sabes que eres toda una leyenda. Muchas jóvenes no conocen a las personas que como tú han abierto caminos en este mundo, y es justo haceros un homenaje y presentaros a todos aquellos que no te conocen. Sabes que eres una leyenda, ¿no? Junto con Félix Rodríguez de la Fuente hiciste que millones de españoles estuviéramos pillados en las pantallas viendo esas aventuras, y a mí dándome mucha envidia de lo que hacíais. La verdad es que fui un ser afortunado y lo sigo siendo. Lo sigo siendo fundamentalmente porque estoy vivo y tengo la capacidad de contar aquello que vivimos con la perspectiva que te da el tiempo. El tiempo siempre te hace, no sé si más sabio, pero desde luego un poco menos imprudente. Y en mi caso, porque lo normal es que todo hubiera salido mal y que yo hubiera muerto pues el primer año, el segundo, el tercero de Al filo, y aquello hubiera pasado como otro programa. Y luego tuve la inmensa fortuna de estar en esta casa que hizo una de las mejores televisiones del mundo. Es decir, yo tuve la fortuna de, independientemente de a nivel ideológico quién comandara la casa, aquí había productores ejecutivos que sabían de radio, de televisión, de contar historias, y luego además tuvieron la generosidad de reprenderme a veces y de enseñarme también, ¿no? Así que yo me examinaba todos los domingos con el programa, y el lunes yo iba a ver a mi productor ejecutivo, que me decía cosas como: metiste 2 panorámicas que se estaban moviendo, eso no se hace en un buen documental. O utilizaste la palabra desapercibido en el programa de Aguas Blancas. Sí, jefe, lo hice yo el guión. Bueno, deberías de saber que es un galicismo y que hubiera sido más apropiado utilizar la palabra inadvertido. Así que soy un ser afortunado que ha tenido la oportunidad de vivir la vida que siempre quiso llevar a cabo. Espera un poquito antes de contarla, porque tenemos muchas introducciones para que nos narres algo. Y nosotros somos afortunados de tenerte aquí. Toda una leyenda con nosotros, lo digo a nuestros oyentes, si no le conocéis, escuchad un poco sus aventuras. Nos vamos de viaje con esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros. Nuestro primer invitado es un periodista que se ha dedicado al mundo de las montañas y la aventura. Para daros más datos, escuchamos algunas de sus palabras. Solamente tenemos una vida y no hay ensayos. La vida es como es. Solo se nos da una oportunidad. Y podemos elegir de qué forma podemos querer vivir la vida. Decía Kipling que solo hay 2 clases de personas: las que salen a viajar y las que se quedan en casa a ver pasar la vida debajo de la ventana. Cada uno puede elegir, pero yo creo que solamente merece la pena vivir la vida con aventura, con interrogantes, con incertidumbre, vivirla con entusiasmo, con pasión, vivirla a lo grande. Entusiasmo, que es una palabra preciosa que proviene del griego y que significa poseído por la divinidad. Es que la aventura es el único sitio, el único momento, la única forma en que podemos robar tiempo a la muerte.
porque el tiempo se detiene. Y como decía Sabater, la aventura no es el tiempo de ocio, el tiempo que se compra o se vende porque tiene precio. Sabater termina diciendo, la aventura es el tiempo apasionado. Las montañas en realidad son el último lugar sin habitar del planeta, ajeno a la domesticación del ser humano. Y un tiempo apasionado es el que queremos vivir con Sebastián Álvaro a lo largo de los próximos minutos. Ahí estaba la primera introducción, las palabras de nuestro invitado. ¿Has vivido siempre poseído por la divinidad? Pregunto. Qué bonita frase eso. Yo no sabía eso de que sí. Entusiasmo significa poseído por la divinidad. Sí, wow. Tengo entre otras muchas fortunas, claro, estaría varios programas, ¿no?, contando cómo fue posible eso. Porque el primer amigo con el que, uno de los primeros, la primera expedición al Himalaya en 1981, que yo estuve a punto de morir y mis compañeros me sacaron de una grieta, del fondo de una grieta, y luego a la vuelta, fue en noviembre de 1981, faltaban por rodar unos planos y debíamos de irnos a Chamonix, a los Alpes, a terminarlos. Y yo no fui porque por única vez en mi vida, mi mujer, que estaba a punto de dar a luz, me dijo, ¿por qué no te quedas, Sebas? Habéis estado 3 meses en el Himalaya. Y me quedé y se mataron. Te iba a preguntar, seguro que ocurrió algo dramático, ¿no? Sí, se mataron, iban 3, se mató Manolo Martínez y su compañera Marisa Montes, y el otro amigo, se cayó 600 metros en medio de una avalancha de hielo y estuvo 15 días entre la vida y la muerte. Al final le amputaron un brazo, una mano. Javier Alonso Aldama. Mi hijo se llama Javier porque nació el día en que a Javier Alonso le amputaban la mano en un hospital de Grenoble. Y ese amigo mío, que era delineante y además era en aquel tiempo probablemente uno de los mejores, si no el mejor alpinista que había en España, se recicló. Y lo que se recicló es que se hizo filólogo en griego clásico. Es uno de los mayores expertos en el griego de Homero, es un amante de toda la sabiduría griega. En realidad los griegos nos enseñaron a pensar, y hablo con él muy a menudo. Y su mujer, que también es filóloga, un día charlando con ella en Vitoria, me dijo, deberías de utilizar esto. Las estatuas griegas de los poetas que los representan con los ojos cerrados y la boca abierta, con el hálito de vida, eso era el entusiasmo poseído por la divinidad. Y me pareció que ser alpinista o ser aventurero tiene que ver con eso. Se mueve en el ámbito más que de la razón, en el de las pasiones, en el de la emoción. Y realmente toda mi trayectoria personal y la profesional fue producto de una decisión errónea. Es decir, yo era periodista, trabajaba aquí abajo, como he dicho, tenía mi vida organizada, tenía una mujer maravillosa y estábamos embarazados. Y de repente me propusieron ir a escalar 2 montañas de 8.000 metros y que yo me llevara a la cámara y lo filmara. Yo no tenía necesidad de eso, era meterse en un lío. ¿Y cómo hacer eso? Y debía de haber dicho que no. Pero dije que sí y mi vida cambió de repente. De repente hasta un lugar inimaginable, por supuesto. Déjame que ponga un poco de música. Y se lo digo a los oyentes, no solamente vamos a hablar de tu historia y de tu vida, sino que vamos a entrar
en algunos misterios que tienen las montañas y a descubrir cosas que tú has vivido. ¿Sigues viviendo al filo de lo imposible o te ha gustado vivir al filo de lo imposible? Porque has estado, ¿cuántas expediciones has hecho? A día de hoy 250, pongamos, o 240. No, hace tiempo que dejé de contarlas. ¿Por todo el mundo? Por todo el mundo, por los 6 continentes. Es decir, por el... Yo creía que había solamente 5. ¿Cuál es el sexto? La Antártida. Vale. La Antártida es un continente. De hecho, probablemente sea más continente, con más categoría que lo que podría ser Oceanía, ¿no? Sí, pero he hecho... hemos sido muy conocidos por las expediciones de montaña que cambiaron el alpinismo y yo creo que la mentalidad de los españoles respecto a la aventura y a la montaña. ¿Cuánta gente...? Pero hemos cruzado los Andes en globo, nos hemos metido en los barrancos más profundos de la Tierra, he cruzado 2 de los peores o de los mejores desiertos, porque son los más bellos del mundo. De vez en cuando te corto, porque como no te veo, discúlpame. ¿Cuánta gente os veía en la 1 de Televisión Española junto con Félix Rodríguez de la Fuente? Decíamos antes que cambiasteis un poco toda la historia de la televisión, de los programas más interesantes. ¿20 millones os podían ver? Yo creo que no tanto, pero 14, 15 millones de personas sí. Ahora que las audiencias están en 1 millón, cuando se pegan, cuando compiten Motos y Broncano, pues está la cosa en 1.700.000 o 2 millones de personas. Me parece que el programa más visto de la televisión nunca en nuestro país fue un 1, 2, 3 con unos 23 millones de personas aproximadamente. Eran otros tiempos. ¿Cómo comienza la aventura? ¿Cómo la comienzas tú? ¿Por lecturas, documentándote, por la cabeza? La aventura siempre está en nuestra cabeza y tiene que ver con 2 cosas fundamentales. Una, nuestra capacidad de la imaginación y la curiosidad son las demostraciones más palpables de la inteligencia, pero además es lo que ha movido el mundo y lo que lo sigue moviendo. La exploración de Marte seguramente será así también, ¿no? Es decir, que empieza por una idea, a veces tan descabellada como fue la de Magallanes, ¿no? Recuerdo que estos días que se han estado metiendo con el pobre Ernest Shackleton, porque si el barco que llevaba no era suficientemente fuerte, ¿no? ¿Cómo piensa la gente que el mundo cambió en el siglo XVI? Porque un tipo fue al rey, al emperador, y le contó que él sabía un paso para llegar a las Especias, en vez de por el este, por el oeste. Y el rey le creyó. Es decir, y embarcaron 220 y tantos tíos, de los cuales llegaron, me parece que fueron 18 a Sevilla. La historia de la humanidad y la historia de la aventura ha sido hecha siempre a través de grandísimos esfuerzos de gente que creyó en lo improbable, en lo imposible, muchas veces en contra de los dictados del sentido común. Y ahí hubo aventureros de la mente, como Galileo o como Copérnico, y luego aventureros de la acción, de gente que se metía en barcos. Hay que recordar que los españoles y los portugueses, que fueron los mejores navegantes del mundo en aquellos momentos, la gran mayoría era gente analfabeta. No tenían tecnología, o tenían una tecnología muy, muy pequeñita comparada con hoy en día, pero sin embargo tenían la metodología, sabían navegar y conocían el mar como poca gente, ¿no? Después de estos 40 y tantos años de expediciones, ¿qué lugares recuerdas aún que te hayan impactado? Luego voy a preguntarte por personas, ahora por lugares. Bueno, primero me siguen impactando. Yo creo que uno de los secretos que siga en esto es que mi curiosidad sigue intacta.
Tengo capacidad de asombro. Este verano he estado en una zona de Pakistán que desconocía, llena de montañas vírgenes de más de 5.000 metros, y tengo capacidad de asombro. La capacidad de asombro, decía Aristóteles, que el asombro es el inicio del saber, el origen, es del por qué te haces preguntas, ¿no? Y entonces el Karakorum cambió mi vida, pero la Antártida, estar en un lugar como la Antártida, es decir, aproximadamente me parece que son 14 millones de kilómetros cuadrados, 28 veces España aproximadamente, y estás escalando una montaña como el Monte Vinson y estás solo. Estás como si estuvieras en el espacio exterior, en otro planeta de nuestra galaxia. Y luego, pues, el gran mar de arena, el Taklamakan, los barrancos de Reunión, las montañas de Georgia del sur, es decir... Wow. 1:27, déjame que 12:27 en las Islas Canarias. Seguimos. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Vayamos hacia las montañas. Esto nos dice de ellas nuestro invitado. Las montañas en realidad son el último lugar sin habitar del planeta, ajeno a la domesticación del ser humano. Y por eso nos atrae. Luego es un mundo duro, cruel, donde se siente frío, donde te sientes vulnerable. Hay veces que perdemos la propia concepción de lo que somos, ¿no? Porque tenemos herramientas, porque tenemos coches que nos transportan, teléfonos que nos comunican, estén donde estés, pero cuando estás de pie de una montaña abajo, como puede ser el K2, eres lo que eres realmente. Es un ser diminuto, pequeño, vulnerable, que necesitas todo lo que tienes dentro si quieres subir a esa montaña. Así que hay una especie de reto, ¿no? Parece que con la naturaleza, pero eso también sabemos que es imposible. Una montaña como el K2 te puede borrar de un plumazo. En realidad es un reto contigo mismo. Él ha viajado y subido muchas montañas y queremos preguntarle qué ha aprendido de ellas, qué le han enseñado esos paisajes y sus gentes. ¿Estás a gusto, Sebastián? Contigo al fin del mundo. Yo digo también Pero lo que tienes que hacer es venirte un día conmigo al Tíbet o al Karakorum y hacer desde ahí un programa en directo, sí. Iba a decir, no hay... Es uno de los destinos que tengo pendientes. No me dejaron entrar en el Tíbet una vez que estuve, pero este año quería ir a hacerlos. Quizá ya el año que viene me apunto contigo. Pues yo he estado ahí como 15 o 20 veces y hice 2 viajes preciosos. Atravesé el Tíbet por pista, que hoy en día ya no es posible porque lo han asfaltado todo, pero atravesé el Tíbet de punta a punta en moto. Y es una experiencia magnífica, dura, porque acabas todos los días machacado de 7, 8 horas de moto, pero el Tíbet es uno de los paisajes más sobrecogedores de la Tierra. Tomo nota de ello. Las montañas, ¿qué tienen de misterioso y de particular? ¿Qué son? ¿Y cómo le da a la gente como tú por subirte a un 8.000? Yo lo más que he estado ha sido a 5.000 metros y me moría, no podía respirar. ¿Cómo hacéis? Bueno, primero, ¿qué son las montañas? ¿Qué tienen de misterioso? Es donde quedan los últimos reductos de la grandiosidad del planeta donde vivimos. Es que muchas veces cuando recapacitas y nos vemos en lugares como este en el que estoy, ¿no? Un estudio perfectamente climatizado con luz artificial, está todo domesticado, está todo hecho para estar a nuestro servicio.
Pero cuando sales ahí fuera y te pones delante de una montaña como el K2 o como el Gasherbrum 4 o como el Cerro Torre, recuperas tu estatura dentro del mundo. Y entonces ahí está, es los últimos lugares donde tomas conciencia ética y moral de lo que pintamos en este planeta. Somos un animal biológico más como otro, y ahí está el silencio, la belleza, la soledad. Me emociono hablando porque las montañas me siguen atrayendo, me siguen narrando, contando historias. Las montañas me han hecho entristecerme mucho, fundamentalmente por la pérdida de amigos. Ahora te voy a preguntar sobre eso, qué se siente cuando uno pierde un amigo. Sí, ahora te lo voy a preguntar, pero es el lugar donde habitan los dioses, como dicen muchas civilizaciones. En Perú dice que habitan los apus en las montañas. En todas las civilizaciones se ha querido encontrar el origen de los dioses, ¿no? Es decir, las montañas son sagradas desde que el ser humano toma conciencia de sí mismo, y no hay nada más que echar así un refilón, ¿no? En el Olimpo estaban los dioses griegos. En el monte Sinaí entregó Dios las tablas de la ley a Abraham. Cristo murió en el Gólgota. Pero nunca como las montañas del Himalaya representan la unión entre la tierra y el cielo. La cumbre de una montaña es el punto más rodeado de aire que hay en el planeta, teniendo los pies en la tierra. Y de hecho, Chomolungma es la diosa madre del universo, y Annapurna, la diosa de la abundancia, el Choyu, la diosa turquesa, y el Gongsan es la morada de los dioses. Y es normal, es decir, tú vas caminando por un bosque frondoso en Nepal o por el Tíbet y ves las montañas sobresalir, las cumbres nevadas por encima de las nubes, ¿no? Es decir, es el lugar idílico, inalcanzable para el ser humano, pero que sin embargo puede estar a nuestro alcance. Es ese límite entre lo posible y lo imposible, entre lo mortal y lo divino, entre lo que queremos alcanzar y muchas veces no podemos llegar a alcanzarlo. ¿Has visto alguna vez al Yeti? Cuando estabas por esas montañas, que dicen que es el lugar donde vive. Bueno, he estado en uno de los sitios que decían que era clave para ello. Hay un libro escrito por Reinhold Messner que cuenta una historia en el que viene a decir, primero, que el mito del Yeti es un mito creado por los occidentales, no por los lugareños. ¿Qué me dices? Sí, que lo llevan los primeros británicos, lo llevan con ellos, y de hecho Eric Sifton, uno de los alpinistas británicos más reconocidos de aquella época, el primero que hace una fotografía de una huella que dice que puede ser el Yeti. Pero en la aldea donde estoy haciendo el proyecto humanitario con mis amigos de la Fundación Sarabastal, una aldea perdida, que es en una zona que le llaman el Pequeño Tíbet, que es Karakorum, pero está al limítrofe con Ladakh, ahí muy cerca del pueblo, la aldea se llama Juse. Uno de mis amigos que me llevó allí, él cuenta la leyenda que había en el pueblo de la cueva del Yeti. Y entonces me llevó a verla, una oquedad de lo que queda, y ahí lo que cuentan es que el Yeti, esa figura a medio camino, ¿no?, de un ser humanoide y probablemente de características simias, llegó al pueblo y raptó a una mujer con la que tuvieron descendencia. Y que llegado ese momento la gente del pueblo se rebeló,
recuperó a la mujer y mató a la descendencia mientras el Yeti huía a las montañas. Y eso empieza, la narración de Reinhold Messner empieza con esa historia. Lo filmé para la tele. ¿Y de Shangri-La qué me cuentas? ¿Lo has podido ver? Esa película increíble de Horizontes Lejanos, que lo buscaban todos, que llegaban a ese lugar mágico donde detrás de las montañas o entre las montañas había un mundo idílico. Bueno, primero, la novela, que es de James Hilton, está basado en unos relatos que era del primer rock, me parece que se llama, de los corresponsales de National Geographic en China. Y lo que refleja es, primero, la leyenda de un lugar entre montañas idílicos. De lugares así yo he conocido muchos. Y de hecho, cada vez que me voy en verano, me voy a un lugar así parecido, que es el Valle de José, en el que estás al margen del tiempo. Es tan sencillo imaginárselo que cuando vas allí, que yo me voy, pues este año he estado 35 días, ¿no? Este julio, porque estuve además en marzo antes. Estás 35 días incomunicado. Si llega con un jeep de mala forma. Y por supuesto no tienes teléfono, no hay prensa, no hay radio, no hay televisión, no hay internet. Pierdes la noción del tiempo nada más llegar. Y entonces te centras en lo analógico que nos queda, que es la realidad. Como no hay luz, como no hay agua corriente, pues te levantas de tu saco de dormir o de tu cama cuando sale el sol. Y cuando se empieza a oscurecer, cenas y te vas a la cama. Porque no puedes hacer otra cosa. Entonces todo es primordial, y yo diría que al final todo es la vida sencilla de los pueblos del Himalaya, que se vive, tienen unas expectativas de vida muy cortas, porque es gente que muere relativamente joven. La adaptación a la altitud nos viene muy mal. Todo lo que somos animales que necesitan para funcionar mucho oxígeno, y como falta el oxígeno tenemos mecanismos de adaptación, pero eso no nos viene bien para sobrevivir mucho tiempo. Has hablado del Himalaya. Yo he tenido la oportunidad de sobrevolarlo varias veces. Es imponente ver esas montañas, toda esa cadena. Pero ¿cómo es cuando estás ahí metido en medio de esos 8000? Pues es duro y maravilloso al mismo tiempo. Es la vida al límite de la vida. Y al mismo tiempo es un lugar de una belleza donde todas las emociones se amplifican, donde todo lo que ocurre no tiene nada que ver con la vida rutinaria, cotidiana que llevamos en las ciudades, donde el sol brilla más, donde el viento es feroz, donde las temperaturas o te mueres de calor o te mueres de frío, donde en medio de una tormenta te das cuenta que tu vida vale nada, en el que te das cuenta a veces caminando entre campos que dices, si ahora mismo cambia el tiempo no salgo vivo de aquí. Es una experiencia física, pero es sobre todo una experiencia mental, ¿no? Alguien escribió que el alpinismo no es la historia de la conquista de las cimas, el alpinismo es la historia de la conquista de nuestros miedos. Qué curioso. ¿Y el mal de altura cómo lo lleváis? ¿Uno es capaz de ver espejismos, de creer que está en otro mundo, de que aparece el Yeti, de que estás en Shangri-La? Yo creo que se tienen que dar varias cosas. Primero, el mal de altura, mal de montaña, llamado en español, porque fue además un jesuita, el padre José de Acosta, el primero en relatar con precisión sus efectos. Tiene que ver con una cuestión simplemente fisiológica. Aproximadamente, para que te hagas una idea, la mayoría de los campos bases de los 8000 en el Himalaya y en el Karakorum se sitúa a unos 5000 metros.
El campo base del Everest está a 5.350, el del K2, el del Hidden o el del Broaz aproximadamente a unos 5.000 metros de altitud. A 5.000 metros de altitud nuestro organismo tiene la capacidad de captar la mitad de oxígeno que a nivel del mar, lo cual explica por qué la mitad de la población mundial vive a orillas del mar. Porque la vida es más sencilla, porque el clima es mejor y porque tu cuerpo recibe más oxígeno, más gasolina y por tanto tu maquinaria se mueve más cómodamente. Ahí arriba, a 5.000 metros, solo estar, cuando llegas, tienes náuseas, estás fatigado, todo va mal, no tienes ganas de comer, cualquier cosa, un catarro o una diarrea te deja devastado literalmente, pero en un proceso de unos 10 o 15 días somos capaces de, no de vivir igual que aquí, pero digamos de poner mecanismos de aclimatación que hacen que puedas hacer esfuerzos como subir del campo base al campo 1, del campo 1 al campo 2, y después de un mes o mes y medio a lo mejor puedes alcanzar una montaña de 8.000 metros. Lo que sí que ocurre es que la unión de los efectos del mal de montaña, es decir, de la falta de oxígeno de nuestro organismo, que se ve en todos los músculos que tenemos y también en el cerebro. Así que si te pones a hacer esfuerzos al límite en esas condiciones, con falta de oxígeno, lo que se denomina hipoxia, y llevas tu organismo al límite, pues sabemos, y yo he tenido compañeros que han vivido situaciones dramáticas que han tenido alucinaciones. Y luego la literatura de los alpinistas está llena de ellos. El primero que lo relata y lo cuenta es la subida de Hermann Bull al Nanga Parbat, que era la montaña del destino de los alemanes, que además se mete pervitina, era un alcaloide, una anfetamina que habían utilizado los pilotos de alemanes en la Segunda Guerra Mundial. En 1953, él solo desde el último campamento lleva a cabo una gesta que es probablemente una de las mayores hazañas del alpinismo. Él sube solo a la cumbre del Nanga Parbat, que tiene 8.125 metros, pero llegando ya se está atardeciendo y tiene que vivaquear una noche de pie de cara al abismo hasta que empiece a clarear. Y entonces está a punto de morir, pero de momento empieza a recibir visiones de todos los alpinistas alemanes que habían muerto anteriormente y que vienen a animarle para que sobreviva realmente. Y lo que ocurre es que sobrevive con graves congelaciones, pero baja para contar esa historia dramática. ¿Y tú crees que eran espejismos? ¿No crees que espíritus puedan llegar a avisarle? Y ahí añado la pregunta, ¿no has visto nada extraño cuando estabas por ahí, ovnis, luces extrañas? El Yeti me has dicho que no, o que, bueno, estuviste en la cueva. ¿No te ha pasado algo así que te ha roto más que subir una montaña a la cabeza? Me ha roto los esquemas el vivir ese tipo de vida, pero yo no lo he vivido en mí. Un compañero nuestro, Juanjo San Sebastián, cuando perdimos en el K2 a Choapellaniz y pasó una noche con los pioles clavados en una pared, vio como una compañera de trabajo le abría y decía: ¿por qué no pasas aquí y vienes, que tenemos una pensión donde podrás estar calentito? Y le estuvo hablando toda la noche. Una compañera que no estaba allí, evidentemente. Claro, lógicamente. ¿Y que había fallecido o que estaba viva? ¿Estaba en España? No, estaba en España. Sí. No hay cosas de esas que soy bastante escéptico al respecto de unas cosas, pero hay cosas que no tienen explicación o que nosotros todavía no tenemos explicación. Y vivir al límite de tus capacidades, digo, de las físicas
y de tu cerebro, que es otro músculo más que necesita oxígeno, que te esfuerzas, sin lugar a dudas no llegamos a entenderlo. ¿Qué sientes cuando un compañero tuyo se queda ahí muerto? ¿Crees que existe vida después de la vida? Joder, me gustaría, pero no tengo una contestación. Me siento devastado, ¿no? Y desolado, y la muerte es el fin de la gente que has querido. Y la eternidad significa que la gente que te quiere te pueda recordar. Wow. Y más allá, pues deberías de estar en un monasterio budista, ¿no? Hay una historia de la escaladora polaca, esta Wanda Rutkiewicz, que deberías de conocer, ¿no? Que desapareció en el Kanchenjunga en 1996, me parece, o una cosa así, y que ella dijo a la madre que si no volvía del Kanchenjunga, que es la tercera montaña más alta y una de las más letales del Himalaya, que no la buscara porque se metería en un monasterio budista. Y han hecho un documental de esa historia que es muy, muy bonito. 1:47, 12:47 en las Islas Canarias. Hay mucha gente que te está saludando desde diferentes partes del mundo y deberías de venirte a Albacete al Congreso Vida Después de la Vida que hacemos el día 25 de octubre y a lo mejor sacabas alguna idea de esas de vida después de la vida. Pero continuamos de viaje. Sí, y tú deberías de venirte conmigo al Tíbet. Ahí ya estoy apuntado. Vamos con la tercera parte del programa a sentir más estas experiencias. Radio Nacional de España, la radio por delante. Creemos que la cultura es un empeño colectivo, una construcción hecha... Hay una voz esperándote. La cultura en la que creemos no es banal. Un espacio para escuchar. A veces crea belleza y nos serena. Conversar, descubrir. Nos desconcierta, descoloca nuestras historias, sonidos. El orden que creíamos establecido. Cada fin de semana se abren las puertas a una nueva forma de vivir la cultura. Siempre le da sentido a la vida. El Ojo Crítico, Ángeles Caso. Que nuestra cultura sea rica, diversa, libre, crítica. El Ojo Crítico. Los fines de semana a las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Radio Nacional de España. ¿Buscas respuestas a nuestras mismas preguntas? Estás en el sitio indicado. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Nuestro invitado no solo ha explorado montañas, también lo ha hecho en algunos espacios en blanco de nuestro planeta. Escuchemos lo que él mismo nos ha contado en uno de los capítulos de la legendaria serie Al filo de lo imposible. Es lógico pensar hoy en día que todo nuestro planeta está perfectamente explorado de un confín a otro. Que aquellos misterios geográficos y los fascinantes espacios en blanco de los mapas que azuzaron la imaginación de los más importantes exploradores y pusieron en marcha algunas de las más grandes aventuras en las que se basa nuestra civilización y nuestro conocimiento son cosa de un pasado legendario. Sin embargo, no es cierto. En nuestros días todavía es posible adentrarse en lugares donde jamás ha estado un ser humano. Uno de ellos se encuentra en el extremo oriental del Himalaya, allí donde el río Yarlung Tsampo abre de un tajo la cordillera más formidable de la Tierra antes de dirigirse hacia las llanuras de la India y Bangladesh. Es esta una expedición que recupera el espíritu de aquellas otras de principio del siglo XX. Conoceremos juntos un pedazo de terra incógnita. Y hacia esas tierras incógnitas queremos viajar ahora en su compañía.
Nos quedan solamente 5 minutitos. Estaría contigo, Álvaro, un montón de tiempo. Sebastián, pero dime lugares todavía que estén en un espacio en blanco. Bueno, hay todavía hoy en día hay zonas desérticas donde o no se ha entrado o se desconocen, zonas del Himalaya, zonas del Karakorum y luego fundamentalmente la Antártida. El interior de la Antártida prácticamente sigue siendo desconocido en muchas. Hay una base rusa muy importante, la de Vostok, que están haciendo los últimos experimentos científicos. Me parece que a 4.000 y pico metros bajo el hielo se han encontrado algunos lagos que pueden dar claves sobre lo que era el clima de la Tierra hace millones de años, ¿no? Así que, y luego, es que el año pasado, junto con amigos del grupo militar de alta montaña, he estado cartografiando un valle del Karakorum, un valle inexplorado, haciendo la cartografía de la zona, ¿no? Qué bien poder ir a esos sitios. ¿Y las ninfas celestiales quiénes son? Que en una parte te he escuchado hablar de ellas. No, digamos que yo he tenido, mira, recuerdo hace hará un mes o mes y pico, ¿no? Tuve un sueño raro, pero yo tuve la capacidad de que venía mi madre y me daba la mano. ¿Tu madre vive todavía no, mi madre fallecida? Murió hace 15 o 20 años. Quiero decir que he tenido una vida lo suficientemente rica y al mismo tiempo triste por un lado. Yo perdí en Al filo de lo imposible, perdí 33 amigos en 35 años aproximadamente. 33, ¿no? Wow. Sí, y hay parte de nuestra vida es la gente que te quiere. Y sí, y tiene un sentido todo, yo creo que tiene todo un sentido en nuestra vida y que sobre todo cuando te haces mayor lo que tratas es de buscar el sentido de la existencia. Así que nos amarramos a la tierra a través de afectos, de amores, de los amigos y amores que he tenido. Mi vida es parte de ellos y parte de ellos, incluso de los que se fueron, se quedaron conmigo. Así que a medida que envejeces en un proceso natural vas perdiendo amigos. Y primero seguramente todo el mundo tuvo un amigo que tuvo un accidente en coche y luego de forma natural es pues los abuelos, los padres y ahora la siguiente trinchera somos nosotros. A medida que perdemos afectos no hay nada que nos ancle a la tierra. En 30 segundos han jodido el Himalaya. Perdón por la palabra, pero lo decías tú en alguno de tus... Sí. No el Himalaya, porque el Himalaya es suficientemente grande, pero han jodido determinadas montañas como el Everest, como el Choyu, como zonas de Nepal, que lo han convertido en un parque temático para codicia de unos cuantos. Muy poco, pero eso están tratando también de hacer en menor medida, por supuesto, no digo que sea eso mismo, pero en montañas de aquí del Pirineo. Y por eso estoy metido en todas las luchas conservacionistas por las montañas, porque la montaña representa además el último tope. Es cuando caiga esa trinchera lo habremos perdido todo y necesitamos las montañas, por supuesto, por el agua que dan, por la madera, por los bosques, por los ríos, pero sobre todo necesitamos las montañas a nivel espiritual. Déjame que ponga una música para despedirte. Insisto que estaré contigo un montón de horas, espero que vuelvas al programa. Una preguntita rápida, ¿de dónde sacabas el dinero para tantas expediciones? ¿Quién te lo sufragaba?
Bueno, primero, Al filo de lo imposible fue un programa de esta casa durante 30 años aproximadamente. Yo era un redactor de Televisión Española con el salario que marca la ordenanza laboral, ¿no? Es decir, vale, que el programa fue de Televisión Española y Televisión Española se quedó con 355 documentales que se han vendido a todo el mundo y que yo creo que estaría bien que se recuperasen en el mejor sentido. Es decir, déjame que eso lo quiero apalancar ahí. ¿Cómo ves el futuro? 30 segundos. Muy bien. Lo veo magnífico. Todavía tengo las fuerzas, que como dice el verso de Ulises, ¿no? Aunque no tengamos la fuerza que antaño removió cielos y tierras, seguimos siendo lo que somos. Pues eso, hay que seguir, que no quiere decir que seas un cafre y que intentes hacer con 75 años lo mismo que hacías a los 25. Pero todavía hay vida y todavía hay aventura y quedan muchas montañas por subir. 75 años tienes y acabas de subir por ahí una montaña de no sé cuántos miles de metros. Tengo 74. Lo que pasa es que este próximo 23 de noviembre cumpliré 75. Sigo teniendo la cabeza del mismo joven que se metió a un lío aquí, hizo Al filo de lo imposible hace 44 años, básicamente. Sé que nos escuchan muchos directivos de Radio Televisión Española y a ellos les decimos que había que recuperar todos esos documentales de Al filo de lo imposible. Ahora lo puedes apuntillar tú si quieres más. No, hay que recuperarlos todos. Hay que recuperarlos, hay que ponerlos en orden, hay que, como rodábamos en negativo, hay que pasarlo a alta definición, a 4K por lo menos, y luego hay que darles un meneo, en el sentido de ponerlos en historia. No vale emitirlos, hay que decir, esto lo hacíamos en este tiempo, con estas condiciones, con cámaras de cine que pesaban 25 kilos y que no había drones ni había vídeos, y quizás a lo mejor pues meter 3 planos de lo que era el Himalaya antes y ahora, lo que era este desierto o el cruce de los Andes en globo, en fin. Yo creo que está, Al filo está lleno de los mejores valores y de la mejor televisión que se hizo en este país. Sí, señor, y por eso te damos las gracias. ¿Forma de contacto contigo si quieren saber más? Por supuesto, claro que sí. Me pueden seguir por Instagram, por y tal, pero por Twitter y por Facebook, pero es que la gente me escribe, si la gente me escribe para decirme, oye Seba, ¿me recomiendas una montaña? Y les digo, pues vete a este. Es decir, que me tiene, la gente que me quiere contactar sabe que lo puede hacer muy fácilmente. Ha sido un placer estar contigo, espero que hayas disfrutado y voy reservando billete para irme contigo al Tíbet. A ver si es verdad. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Abrazo. Gracias. Pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias y seguimos dentro del mundo de los misterios. Saludos a todos los que seguís ahí conectados y nuestra gratitud por seguir llenando este espacio en blanco. Recordaros que la próxima semana tenemos un programa muy especial. Desde el Casino de Solvay en Cantabria habrá música, invitados especiales y, si nos acompañáis, viajaremos juntos hasta Marte, ya veréis. Estáis todos invitados si queréis venir a vernos, será el viernes a partir de las 6:30 y si no, escucharéis el programa en el horario habitual del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Y para seguir queremos continuar con uno de esos temas que más atención han suscitado cuando lo hemos tratado aquí en el programa. Se trata del vudú. Lo conocimos en Haití varias veces, lo hemos conocido en Benín, en África, hemos hablado en algunas ocasiones, pero siempre desde el punto de vista de los blancos, de los occidentales. Hoy nos acompaña, nos visita un sacerdote vudú, y eso es lo que queremos ofreceros en los próximos minutos, el punto de vista de un haitiano acerca del vudú. Después de nuestro reciente viaje a Benín, donde nos encontramos de nuevo con él, hemos vuelto a tocar el asunto y de repente alguien se puso en contacto con nosotros para darnos más datos.
Es el doctor Luis Jean-Pierre Lauriston. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Eres oyente del programa, Encantado. ¿no? Porque nos escribiste un mensaje, o escuchas el programa El Espacio en Blanco. Sí, lo escucho. Ese día justamente estaban hablando de vudú, del tema. Sí. Yo estaba escuchando y me pareció muy interesante. Vale, ¿tú eres haitiano? Sí, yo soy haitiano. ¿En qué parte naciste de Haití? Yo nací en una isla que se llama Isla de Tortuga. Wow. ¿La isla de los piratas? Sí, esa isla es donde llegó los franceses a empezar a pelear con los españoles para la separación de la isla. O sea, los franceses llegaban a esta isla para empezar a hacer piratas contra los españoles. Ahora estás en España, ¿no? Sí, yo vivo en España, yo hice mi doctorado en País Vasco, en la Universidad del País Vasco. Actualmente vivo en Cataluña. Vale, ¿eres doctor en qué rama? Yo soy doctor en ciencias políticas. Soy profesor universitario por más de 20 años. Vale. ¿Cuánto tiempo viviste en Haití? Yo vivo en Haití hasta los 18, 19 años. ¿Y dónde estudiabas? Me contabas ahora que estabas con los jesuitas, ¿eran? Sí, yo estudié en el colegio Petit Séminaire Collège Saint-Martial, que es un colegio de los jesuitas, pero se supone que todo el mundo que está en el colegio supuestamente somos católicos, pero mi abuela era mambó, entonces no podía ser católico, eso no tendría sentido, pero por supuesto los sacerdotes, los curas piensan que todo lo que están ahí son católicos y por ende nos obligaban a ir a la iglesia. Este es nuestro invitado, con él vamos a hablar de primera mano de ese mundo del vudú, que es muy diferente a como nos han contado, ya veréis. En Haití hay un dicho que dicen que la mayoría de gran parte de la población, los 50, 60, 80, no recuerdo cuánto era, son católicos, otros son protestantes, pero el 100 y pico % son vuduistas. ¿Es así? Sí, es verdad. Vale. Tu abuela era mambó. Mambó es una sacerdotisa de la religión vudú. Sí. ¿Cómo se podía definir la religión vudú? La religión vodú es una cuestión cultural, pero sobre todo es algo de paz, es algo de curación, de meditación, es algo lo que llamamos la Q, el patio. La Q es un sitio donde por generaciones, de generación en generaciones, hay espíritus, sobre todo espíritus buenos, que curan, que cuida la familia. Por ejemplo, yo estoy en España y puedo decir que esta protección me llega hasta España. Sí. Por supuesto. Vale, espera que apunto protección y ahora me vas a contar un poco qué es eso de la protección. Sí. Te viniste a España. ¿Tu abuela cómo funcionaba? Me has definido ya un poco lo que es el vudú. ¿Hay sacerdotes y sacerdotisas? Sí. Mi abuela funcionaba sobre todo con los espíritus que son de generación en generación. Sobre todo cuando va a pasar algo en la familia, ella siempre hay un espíritu que se llama Mouchepier. Eso es muy importante en mi familia, Mouchepier. Hay otro espíritu que se llama Ezuli fuera. De hecho, mi mamá se llama Ezuli. Son estas cosas que normalmente se practicaba, y cuando se hacía las ceremonias vodú, era una ceremonia para repartir, para compartir sobre todo comida, para compartir danzas, para compartir alegrías con todo el pueblo que quisiera venir a esa ceremonia. Vale. Cuando hemos estado allí y también en Benín, empiezan a sonar los tambores en un determinado lugar y se junta toda la gente de los alrededores como si fuera una fiesta, ¿no? Sí. Hay comida, como tú dices, hay bebida también, se toma alcohol. Bebidas y comidas para todo el mundo, vale. Para todo el mundo. Pero hay algo más, hay espíritus que llegan, ¿o no? Los espíritus llegan, por supuesto, de acuerdo a los tambores, de acuerdo a los cánticos, de acuerdo al momento, que lo que quisieran, que lo que querían antes de empezar la ceremonia. Si es una guarición, si es una salvación de una persona que está enfermo, lo que pasa, este espíritu que necesitaban de una vez. Antes de empezar la ceremonia hay una cosa que se llama veve. El veve es un trazos que se hacen en el piso. Dibujos. Con unos
de dibujos que se hacen en el piso. De acuerdo a este dibujo que se hacen en el piso, trae el espíritu que necesitan para este evento. Vale. Por lo que hemos visto nosotros, llega el espíritu con los tambores, con todo lo que esa energía que se mueve ahí, y de repente los espíritus poseen a las personas que están dentro de la ceremonia. Sí, por supuesto. Inclusive hay personas que que están en la ceremonia como observadores, como si vienen como chismosos. Sí. Inclusive hay personas de eso que el espíritu puede poseer a esta persona, porque esta persona está ahí por una misión especial. Entonces, por ende, cogen a esta persona para manifestar lo que quería el espíritu. Hay una cosa que es muy importante que te voy a decir. Sí. El vudú no tiene nada que ver con la santería. Son dos cosas diferentes. La santería es algo que mezcla con la sorcería. Yo creo que la sorcellería que viene normalmente de Europa del Este, de Francia también, es otra cosa. El vudú no tiene nada malo. Vale, luego analizaremos un poco eso de la imagen que nos ha dado el cine. Esa persona que de repente estaba de chismoso, como tú dices, o de chismosa, le entra el espíritu sin que ella lo sepa, sin que ella... Ella no estaba para esto, ella no lo sepa. Después de que se fue el espíritu, ella normalmente se avergonza, porque no esperaba esto. No sé si me hago entender. Como no esperaba esto, se avergonza después porque vino a chismosear, pero no vino a como que le viene un espíritu encima. ¿Me entiendes? Sí. Estamos escuchando un sonido por ahí. ¿Están llegando los espíritus ahí en donde estás tú? Por supuesto, en España. Por ejemplo, hay cosas que necesito hacer. Por ejemplo, hay cosas que necesito hacer. Yo veo a mi abuela, que nunca conoció a España. Yo veo a mi abuela estando en España. Espera. En sueños, sí. Mi abuela viene a decirme tal cosa, tal otra, tal cosa. Pero estando en España, yo veo a mi abuela en una calle o abajo de un puente en España. Ella no conoce España en su vida. ¿Tu abuela está fallecida o está viva todavía? Ya está fallecida. Y aparece de repente. Aparece de repente, sobre todo cuando las cosas no van bien. ¿Me entiendes? Cuando las cosas no van bien, por X o Y motivo tiene alguna dificultad, y aparece mi abuela. Por ejemplo, le voy a comentar una anécdota. Sí. ¿Se puede? Sí, claro, lo que quieras. Yo cuando llego en España, yo estaba haciendo mis papeles de migración porque por mi doctorado yo tenía derecho a una residencia de búsqueda de empleo. Sí. Yo apliqué una vez, 2 veces, me lo rechazaron. En una noche, yo veo que mi abuela me dice, mira, no te preocupes, todo va bien, pero no peleas con estas personas. Y mira, mañana tú vas, entrégale una carta. De acuerdo a la carta que te envían, entregarle otra carta. ¿Qué pasaba? Mi residencia era búsqueda de empleo. Ellos me contestaron que estaba buscando asilo político. ¿Me entiendes? Sí. Y con esta carta que ellos me mandaron, se equivocaron. La carta que mi abuela me dijo que había que enviar, yo envío esta carta y de una vez me mandan la residencia. Déjame que ponga un poquito de música para asimilarlo. Esa abuela era la Mambo, la sacerdotisa, ¿verdad? Sí. ¿En qué parte de Haití vivía? ¿En la isla Tortuga o ya era...? En la isla Tortuga. Vale. Pero normalmente, de una vez yo le digo, la mayoría de personas que están en estas partes de Haití, que es el gran el noroeste, el nordeste, toda esta gente, 99% de nosotros venimos de Benín. ¿De Benín? Que era Dahomey antes. Ah, vale. 99% de nosotros venimos de Benín. Eso nos dijeron cuando estábamos allí, que gran parte de la gente de Haití eran procedentes de Benín, que es un país, no sé si conoces, increíble. Yo voy, muy pronto. Vale, cuando vayas me avisas. Yo voy. Me avisas. Yo te aviso. Y hablamos. Yo voy. Dime una cosa. Cuando yo estaba en Haití, hablaban del barón Samedi, hablaban de muertos. Barón Samedi. Sí, muertos
que trabajaban con muertos. ¿Eso es cierto? O que incluso, espera, déjame que te cuente, un día acompañamos a un ungamo, a un bokor, a un cementerio porque iba a sacar un muerto y decían que elegían el muerto más duro para poder hacer trabajos con él. ¿Esto es así o...? Pregunto. Sí, puede ser, es así. Porque lo que pasa en Haití, el vudú, lo que llamamos el vudú, hay una parte que se llama el guiné. El vudú guiné solamente hace el bien, la guerición, como si estás enfermo, lo que sea, necesitas suerte para boda, cosas así. Eso no es la parte de vudú. Pero a la otra parte que se llama el diablo, porque, ojo, cuando estamos hablando del diablo, es esta parte que está mezclado con la santería. Sí, se puede levantar un muerto, una persona que se ha muerto y se lo vuelven en vida. He visto esta situación, lo he visto con mis propios ojos. Es muy duro cuando ocurre eso, nosotros también lo vimos y es tremendo lo que ahí ocurre, ¿eh? Yo lo he visto con mis propios ojos. ¿Y son capaces de hacer daño a los demás? Sí, son capaces de hacer daño, sobre todo cuando la persona lo saca, cuando tú lo sacas del cementerio, del hueco o del cave, ¿cómo se llama eso? La cosa de, no me acuerdo cómo se llama, del cave. Sí. Cuando tú lo sacas del cave, de acuerdo a la persona que lo saca, la persona tiene que hacer algo antes de que llegue al mundo, al nuevo mundo, para que se queda embobado. O sea, que no sale con todos sus sentidos. Si sale con todos sus sentidos, ya representa un peligro hasta para la persona que lo está sacando del cave. Ya, ¿esto sería entonces un zombie? Exactamente, zombie, embobado. O sea, el zombie tiene que ser embobado. No puede salir con todos sus sentidos. Ya. Utilizan un polvo, el pudre, ¿no? La tetradotoxina. Cutpud. El cutpud, hay varios cutpud, sobre todo lo practican sobre todo en la Tibonit. En la Tibonit, lo que es Gonaïve. Sí. Esa cuestión de cutpud se utilizaba sobre todo contra los blancos durante la guerra de independencia. Por supuesto, los africanos tenían su tradición desde África, pero esta región de Atibonit, del centro más o menos del país, es donde más encontramos esta práctica de cutpud. ¿Has visto alguna vez alguno? Sí, yo lo he visto, el pud yo lo he visto, pero lo que pasa es que o tú lo puedes ver, pero tú no puedes estar tocando, la persona que lo maneja sabe lo que está manejando. Uh-huh. Recuerdo un día que estábamos con una mambo también, había alguien, queríamos saber lo que era ese polvo, había alguien a su lado que tenía un guante de plástico y empezó a sacar un polvo que supongo que sería ese, ¿no? Así es como... Sí, que el pud. Vale. Pero no se puede tocar. Usted no lo puede tocar. Ya. Si lo tocas, puedes convertirte en un zombie. Un zombie, sí, se puede. Se puede convertirse en zombie enseguida. De acuerdo, porque hay diferentes tipos de pud. Hay unos que te hacen enfermo en cuestiones de cuerpo con unos aspectos muy deplorables. Hay unos que te matan, que te convierten en zombie enseguida. Estamos con el doctor Louis Jean-Pierre Lauriston hablando del vudú esta noche en el Espacio en Blanco. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y como digo, con el doctor Louis Jean-Pierre Lauriston. Hablabas del diablo. ¿Se trabaja con el diablo? Cuando estuvimos allí nos contaban que Haití había sido la primera nación que se había independizado del mundo negro. Sí. Se había independizado del yugo de los blancos, de los esclavistas, sí. Y que habían pactado con el diablo. ¿Es cierto esto de que Haití ha pactado con el diablo? ¿Pactó con el diablo? Mentira. Mira, le voy a comentar. Lo que pasa es que si usted está en donde esté, digamos usted está en un hueco. Cualquier espíritu que te quiere salir del hueco, usted va a salir. Nadie va a quedar en el hueco. Por supuesto, el diablo para nosotros es Papá Ogú. Sí. Es el Papá Ogú. El Ogú es el
es el diablo que hace guerra. El Ogu es ten cuidado, en la Iglesia Católica, muchos santos vodú tienen que ver con el catolicismo. Por ejemplo, el Ogu es el mismo que usted encuentra en Compostela. Lo mismo que usted encuentra en Compostela es el Ogu. El apóstol Santiago. Exactamente, es el Ogu para nosotros. Uh-huh. Que está en un caballo, que trabaja con hierro, que tal cosa que es de la guerra. Es el mismo Ogu. No hay diferencia. Por eso mismo, cuando la gente dice que Haití hizo un pacto con el diablo, por eso pasó el terremoto, entonces el terremoto que pasa en Japón tuvieron que hacer un pacto también con el diablo. Entonces esas son cosas, inclusive yo digo en algunas conferencias, si la religión vudú era la religión de Noruega, tendría otros aspectos, otra aceptación en el mundo. Ya, pero ¿por qué es un país tan dramático, con tanta pobreza? Muy buenas preguntas. Mira, el problema de la pobreza de Haití es que no mantenemos las promesas que hicimos con los espíritus desde la independencia. Desde la independencia, el padre de la nación, que se llama Jean-Jacques Dessalines, hizo una promesa a un santa que se llama Tizentán. Tizentán es cerca de mi casa, o sea, en el mismo departamento que está ubicado en Anzafolé. Anzafolé es un sitio en el noroeste. Dessalines hizo una promesa: si Tizentán le ayuda a independizar el país, van a hacer tal cosa y tal cosa. Pero por supuesto, después de tomar la independencia, Dessalines se convierte en emperador. Muchos de ellos querían aparecerse aparecerse civilizado, como si fuera tratando de como aceptar la Iglesia Católica y menospreciar el vudú que acaba de sacarlos de la esclavitud. Entonces, no es el contrario. La promesa que se hizo no se cumplió con la promesa con los santos. Eso es una de las cosas. Estamos en esta situación hoy. Vale. ¿La promesa cuál fue? ¿Acabar con todos los blancos que había en la isla? No, la promesa no era acabar con todos los blancos. Al contrario, la promesa era que Dessalines tenía que hacer algunos monumentos para el santo que se llama Tizentán. O sea, volver a visitarlo, volver a darle los agradecimientos en altura como un jefe de Estado, pero nunca lo hizo, sino mandó a otras personas en nombre de él a hacerlo, cuando para empezar la guerra ellos fueron personalmente, y eso es una falta de respeto, una de las cosas que puede llegar a explicar por qué estamos como estamos. Esa es la razón, cuando estamos hablando de la parte espiritual. Ya, esa es la razón por la que Haití es un país tan pobre, tan abandonado, con tantos desastres. Exactamente, pero no es que hicimos un pacto con el diablo. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido, que por un pacto con el diablo, ¿no? Es una promesa que se hizo, pero no cumplió con la promesa. Vale, a mí me contaban eso cuando estábamos allí. Damos un salto en el tiempo y de repente llega Papa Doc y los Tontón Macut. Vaya gente tremenda, Papa Doc y su estirpe, ¿no? Pero Papa Doc no era tan malo como la gente lo describe. Por eso te estoy diciendo, muchas veces la gente describe a una persona, sobre todo en la noticia, para traer mucha sensacionalismo. Papa Doc, durante el tiempo de Papa Doc no hubo hambre en el país. Yo podía caminar. Lo que pasa, le va a decir una cosa, me está escuchando. Sí. En Haití, cuando tomamos la independencia, solamente tenemos un país, un territorio, pero nunca crearon el Estado. El Estado español es el Estado español que me protege. El presidente Sánchez no me protege, no tiene por qué protegerme. ¿Me entiende? Es el Estado español que me protege mientras que estoy en el territorio español con las instituciones que hay. ¿Me entiendes? Sí. Eso es el Estado. Haití no creó Estado, por eso toda la historia de la vida del país siempre hay un dictador que confunden entre el gobierno y el Estado. Eso es lo que pasó también en Haití. Papa Doc tenía, no sé si era una policía, los Tontón Macut. Yo he hablado con gente que los tenían un terror tremendo, era una gente despiadada.
y diría un taco aquí, y dura, y sanguinaria, ¿o no? No, yo no defiendo, papá, no, yo no voy a defender, pero no es así. Lo que pasa es que el Totomacut era una milicia al servicio del gobierno. Tengo muchas personas de mi familia que eran Totomacut. Mi abuelo era Totomacut, pero no es por eso que estoy defendiendo a Totomacut. Lo que pasa era una milicia al servicio del gobierno. Lo mismo que hubo acá en España con Franco. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que era un gobierno, por supuesto, cada oposición, desde que tu opuesto se opone al gobierno, de una vez, como si fuera tu firma la carta de tu muerte. Eso sí, eso sí. Ahora mismo en Haití la situación está complicada. Quiero volver de nuevo al vudú, no quiero hablar de política. Hay bandas que controlan los barrios, controlan Cité Soleil, controlan el resto de los barrios por ahí y no hay gobierno. Mira, lo mismo que le venga a decir en muchos noticieros. Lo que pasa, el problema de Haití no es hoy que empezó. El problema de los pandilleros, ellos no eran pandilleros. Ellos estaban o están al servicio del gobierno. Cualquier gobierno que llega al poder en Haití quiere permanecerse en el poder. La única manera que pueden permanecerse es crear bandas criminales. Eso pasó con Aristide Lametti-Machete. Aristide tenía uno que se llama Lametti-Machete. Hoy hablamos de Vivre Ensemble, pero antes había los Piquet, le Cacó. O sea, todos estos gobiernos desde la historia anterior, los generales en la Fuerza Armada siempre tenían sus propias bandas criminales para adelantar su agenda política en toda la historia del país. Pero eso no es muy justificable, ¿no? ¿Cómo? Eso no es muy justificable, digo, no es muy justo, no es muy... No, justo no es. Pero yo estoy diciendo lo que es. Yeah. No es que sea, es la realidad. La realidad es esto. En toda la historia del país, si alguien te está diciendo que Haití es hoy que está violento, es el país muy violento, pero había violencia antes. Yeah. O sea, mira, le voy a comentar una cosa. Los pandillas donde están, eran donde llegaban los cacos, los piques en 1860, en 1913, en 1934. Los barrios donde viven los muchachos de Vivre Ensemble era donde llegaban los anteriores bandas. Es una reproducción. Ya. Déjame que ponga un poco de música y volvemos con el vudú. Ok. Tú eres vuduista, ¿has tenido experiencias? Sí, yo soy vuduista y de hecho cuando yo fui a sacar mi pasaporte donde sea, aún cuando yo saco mi pasaporte haitiano, yo voy a la embajada de Haití, me preguntan cuál es mi religión, yo digo vuduista y la muchacha me miró, se asustó. ¿Por qué? Ella no entendía cómo así yo soy doctor y yo soy vuduista. Ella no entendía esta parte. Ya. ¿Y has tenido experiencias en el foro y en esas ceremonias que se realizan? Por supuesto, yo he tenido mis propias experiencias. Por ejemplo, si necesito algo, yo sé cómo pedirlo y siempre me va a llegar. Por ejemplo, yo necesitaba comprar una casa en Cataluña. Yo compro mi casa, yo pido a los espíritus de mi tierra para que yo cumpla la casa en tal fecha. 2 meses antes de la fecha ya tenía mi casa. ¿Qué me dices? Cuéntame, ¿cómo funciona? Yo te estoy diciendo. ¿Cómo funciona eso? Pero no va a funcionar por ti. No. Va a funcionar por la persona que cree y que lo tenga. Por ejemplo, yo me fui a mirar la casa. Yo estaba con mi esposa y fuimos a mirar la casa. Yo tenía que tener más o menos unos 102, 110 mil euros para dar ¿los tenías? De entrada. ¿Los tenías? No lo tenía. Vale, sigue. No lo tenía. Entonces, ¿qué pasa? Mi esposa me dijo, pero usted es loco, ¿dónde va a sacar esa plata para dar en menos de 2 meses? Yo digo, no te preocupes, Mushepia está también en España. Mushepia no solamente está en mi habitación, está en España, pero el dinero me llega. ¿Y qué hiciste? El dinero yo tengo, por supuesto, no es que el dinero se cae del cielo. Yo tengo unos bienes en Colombia
y yo hice lo que tengo que hacer y me llegan el dinero, pero no vendí nada. ¿No vendiste nada? No vendí nada, pero el dinero me llega. No vendí nada, pero el dinero me llega. ¿Magia? Y pagué, yo saqué mi casa. Digo, ¿magia o qué es eso? Por supuesto, es que no tiene que... La magia existe. Si tú crees en la habitación, lo que llamamos la Q, lo que llamamos el patio, de donde vienes y donde esté, siempre lleva el la Q contigo. Y como yo siempre llevo mi la Q conmigo donde voy, siempre las cosas andan bien por mí. Ya. Siempre. Vale, voy a volver de nuevo a más experiencias, pero imagínate, yo quiero hacer daño a nuestro compañero técnico que tengo aquí. Me cae mal, ¿puedo pedirle a los espíritus que le den leña? Eso es una de las cosas que pasan mucho en las empresas en Haití, sí. En todo lado hay gente que hace daño al otro. Por ejemplo, si usted es subdirector y quiere tomar el puesto del director, sí. Tú puedes hacer daño al director para sacarle de la empresa o matarlo. Y eso se hace, sí. ¿Y funciona? Funciona, sí, eso es pan de cada día. No sé si seguir la entrevista contigo, ¿eh? ¿Cómo? Que no sé, ¿Cómo? No sé si seguir la entrevista contigo, digo. No puedes seguir, no te va a hacer daño. No tengo, afortunadamente, no tengo miedo por eso. No, eso es pan de cada día, eso pasa todos los días. Inclusive cuando te nombran en un puesto muy alto, en el gobierno o en una oficina, lo primero que hace la persona es ir donde un mambo o un banco o boco para colocar algo que le protege contra esas cosas, porque va a llegar. Vale. Seguro va a llegar. Hay sacrificios de animales, yo he visto muchos en Haití. Sí. Se ofrecen animales a los determinados... o loas a los determinados. Sí, loas, sí. Cada uno tiene un animal preferido. Diferente. Y preferido, digamos, ¿no? Preferido, sí. Cada uno tiene su animal preferido. Le haces la ofrenda, le pides lo que quieras y ese espíritu te lo concede. Y va a llegar. Y lo concede. Lo va a conceder. Vale. Es más, mira, le voy a comentar una cosa que pasa en el vudú, que es muy importante. Nunca un niño, cuando digo un niño, nunca un hijo debe pedir al boco o al mambo que sea trabajador como su padre, porque él está firmando la carta de muerte de su padre. ¿Sí? La única manera que él puede ser trabajador como su padre, puede tener cosas como su padre, es que su padre tiene que desaparecer. Morir. Tiene que morir. O sea, muchas personas le pasan de manera inocente. Yo conozco muchas personas que mataron a sus padres sin saberlo. A través de ese mecanismo, a través de ese deseo, de esta solicitud al boco. Porque el boco no te va a decir, no te va a explicar lo que tú estás haciendo. Yeah. El boco no tiene por qué explicarte, porque el diablo, lo que se llama el espíritu que da estos favores en contra de humano, esos espíritus están presentes. Yeah. Si el boco hace algo que no debería hacer, su vida corre riesgo también. Ya. Hay sacrificios humanos. Nos decían que algunos haitianos que vivían en Miami iban a Puerto Príncipe y pidiendo cosas, quizás ser jefe, etcétera, etcétera, o que sus negocios funcionaran, y que incluso se hacían sacrificios de niños pequeños. Eso sí no lo creo. Le voy a decir por qué. Los sacrificios que se hacen normalmente son sacrificios animales. Anteriormente, si usted mira, todas las religiones antiguamente hacían sacrificios humanos, pero lo que es el vudú no se hace sacrificio humano. El único sacrificio humano que se hace es cuando matan a una persona y lo convierten en zombie. Si esto es un sacrificio humano, entonces eso es sacrificio humano. Pero no es toman un niño y como cortarle la cabeza. No, eso no. Vale. Eso no. El vudú no se hace esto. Vale, eso es mentira. Estamos casi terminando. Cuéntame alguna otra cosa que hayas conseguido a través del vudú. ¿Ya tenías la casa? ¿Qué otra cosa?
Todo lo que necesitaba siempre me llegan. Todo lo que necesitaba siempre me llegan. Por ejemplo, yo puedo decir, digamos, yo me acuerdo un día, yo estaba en Puerto Príncipe, yo iba a subir un avión para ir a Cabo Haitiano, un roville que se llama Cap Haitien. Sí. Yo estaba a punto de subir el avión. Llega una amiga de mi mamá. Una señora me llega, ella me dijo, pero mi hijo, yo tengo el vuelo después, quédate conmigo porque soy solo acá, por lo menos charlamos. Como el vuelo, el billete en esa época, el billete valía para el segundo vuelo, para cualquier vuelo que tú tomas, ¿me entiendes? Entonces, como es nacional, entonces me quedo con ella. El avión sube y de una vez se vuelve una llama. Todo el mundo se muere en el avión. Hubo un accidente y murieron todos. Todo mundo. ¿Y tú te salvaste? Y esa señora me salvé porque esa señora vino. Y esa señora cuando vino me di cuenta después. Me di cuenta porque mi abuela vivía aún. Me di cuenta que la señora tenía el espíritu que se llama Ejili. Cuando ella llega al aeropuerto. Ella llega con el espíritu en su cabeza. Porque hay espíritu que no manifiesta bailando. Hay espíritu que manifiesta muy, muy tranquilamente. Por ejemplo, mi abuela, cuando tiene el espíritu que se llama Mushepia, solamente nosotros saben que ella tiene el espíritu porque ella se pone de mal genio, cualquier cosa le grita. Cualquier cosa tú le dices, ella se pone de mal genio. Normalmente mi abuela no es una persona de mal genio, es una persona muy amable. De una vez que tú ves que cualquier cosa que tú le dices se le molesta, tiene el espíritu con ella. ¿Y ese espíritu os puede ayudar a vosotros a pesar de tener mal genio? No, es con mi abuela. El espíritu no manifiesta en todas las personas de igual modo. Ya. Por eso mismo tú no puedes pedir que sea como esta persona, porque al pedir ser trabajador como su padre, como su tal cosa, tal otra, su padre tiene que ir. Porque dos personas no pueden ser idénticos en el mundo. Da tanto miedo con el vudú. Quizá el cine... Mira, los mismos haitianos, el cine, no creo que el cine no tiene nada que ver con esto. Porque, ¿sabes por qué te iba a decir? Porque yo tengo mi doctorado, yo investigué mucho sobre el vudú. Me gustaría que tú leas mi tesis doctoral. ¿Sabes por qué te digo el cine no tiene nada que ver? Porque Dantes Belgade, todos los filósofos, los antropólogos haitianos anteriormente, aunque defendía el vudú, más o menos, en algunas declaraciones que hace quedar mal el vudú. Por ejemplo, Dantes Belgade en 1860, por ahí, en los 80, declaró que el vudú está muy bien en el pueblo, que el pueblo tiene derecho a practicar el vudú, pero el vudú termina desapareciendo cuando llega la electricidad en el pueblo. ¿Qué significa eso? El vudú no es compatible con el desarrollo. Ya. Sin embargo, un filósofo haitiano. Ya. Sin embargo, el vudú es una filosofía o es algo espiritual, ¿no? Una religión espiritual. Sí, yo investigué mucho sobre el vudú. Investigué mi tesis doctoral. Si tú miras bien, yo descrito muchos espíritus del vudú está en mi tesis doctoral. Vale. Como me la voy a leer dentro de poquito, voy a volver a hablar contigo después, ¿te parece? No hay problema. Y tú vas a entender por qué Haití es pobre hoy. No, te iba a preguntar. Leyendo mi tesis te vas a entender por qué el país es pobre. Era la última pregunta que te quería hacer. ¿Por qué Haití es pobre? Permíteme que te adelante la pregunta. Sí. Haití es pobre porque nunca hubo una política de Estado porque hay una cosa que es muy importante que muchos no te van a decir. Cuando el país se independizó de Francia, escucha lo que te va a decir. Muchos africanos, o sea, no había haitianos, porque los haitianos se convierten haitianos después de la independencia. Muchos querían devolverse en África. Ellos no querían quedarse en Haití. Significa, no había una conexión con la tierra en un principio. Estaban obligados, por eso mismo, ellos quemaban, rompieron todo lo que tenían los franceses porque querían devolverse en África. Y no estaban conectados con esa tierra donde vivían ahora. No estaban conectados, sobre todo los de Puerto Príncipe. Por eso no te has dado cuenta, la mayoría de problemas que tiene el país están en este sitio, en Puerto Príncipe. Sí. ¿No te das cuenta que los pandillas, mucha gente piensa que los pandillas se están ocupando en Puerto Príncipe porque está el poder mentira
no es el poder, porque es cultural. Las cosas malas siempre pasan en Puerto Príncipe, en el país, porque esta gente nunca quiere en el país. Por ejemplo, ¿quién mató a Dessalines? Ellos. Lo dejamos ahí, si te parece. Ok. El doctor Luis Jean-Pierre Lauriston estuvo con nosotros hablando de vudú. Espero que hayas disfrutado. ¿Hay forma de conectar contigo? ¿Tienes redes sociales? Solamente coloca mi nombre en Google y encuentra todas mis publicaciones. Luis Jean-Pierre Lauriston. Perfecto. Ha sido un placer estar contigo. Espero que hayas disfrutado con nosotros también tú. Sí, yo también, sí, bastante. Y dentro de poquito volvemos a estar de nuevo juntos. Gracias. Y si quieres ir a Benín, hacemos un viaje juntos. Yo a Haití ya no me animo. Por supuesto. A Haití no me animo tanto a ir, pero a Benín sí volvemos si quieres. No, Haití no. Yo no puedo, yo no debo ir en Haití por una sencilla razón. Mi papá era un oficial en el gobierno, en algún gobierno pasado, ¿me entiende? Ya. Entonces no debo. No es que no puedo, pero no debo. Yo tampoco debo, ¿vale? Lo dejamos ahí. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta Gracias. prontito. Adiós. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Radio Nacional de España, la radio por delante. Hacemos un viaje desde el corazón del planeta al corazón de la humanidad. Recorrimos la Estamos a tiempo. Porque no era un delito querer a alguien. Te condenaban a internamientos en trabajos. Las abogadas y compañía. Tenemos podcast muy comprometidos. ¿Tú sabes que se llama una lesbiana una segunda cita? Pues claro que lo sé. La paleta. Ponte un podcast. En RNE Audio. Surrealismo mágico. El podcast. Te queda muy bien. Lo sé. Radio Nacional de España. ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar, encuentra. Espacio en Blanco. Siempre tu lado del misterio. La semana pasada dábamos los primeros datos de lo que nos iba a contar nuestro compañero Juan Gómez, al que ya saludamos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Miguel. Un placer, como siempre. ¿Ya te has terminado el sobao? Me he terminado el sobao, muy rico, por cierto. Por la noche hay que tomar cosas que sean potentes para tener fuerza y sobre todo para recibir a estos seres que nos has preparado para hoy. Creo que la experiencia tiene que ver con alguien llamado Luis Navas. Sí, así es. Es una persona que tiene una experiencia, ahora la vamos a descubrir y vamos a, sobre todo, a conocer los detalles escalofriantes que él pudo vivir y una experiencia que le llevó a la investigación de todos estos asuntos y que nos va a revelar hoy una igualmente inquietante sorpresa. Ya verás, Miguel. Tiene que ver con visitantes de dormitorio. ¿Cuándo le sucede esta experiencia extraña y quién es Luis Navas? Pues Luis Navas es una persona pues normal y corriente, no se dedicaba ni mucho menos a este tipo de cuestiones, tampoco es que le interesaran demasiado, si es cierto que bueno pues le producía cierta curiosidad, pero no iba más allá de esa, vamos a decir, de esa línea, ¿no?, de investigación, si es que se puede denominar de esta manera. El caso es que a finales de los años 90 él tiene una experiencia que le paraliza absolutamente. Y es curioso porque no le sucede durante la noche, sino que le sucede durante el día, esta vez, ¿no? Vamos a escucharle y vamos a ir adentrándonos en lo que Luis Navas vivió aquel día. Esto ocurre, como te estaba comentando, esto ocurre en el año 98 y esto ocurre en mi habitación y fue por la mañana. No fue por la noche, no era un ambiente tétrico y no, para nada, fue por la mañana. Más o menos como que me desperté, eran más o menos las 10 de la mañana. Lo recuerdo porque me desperté, miré el despertador, vi la hora, dije, hostias, es tarde, tal. Me fui a levantar y en ese momento en el que yo quiero incorporarme, no puedo. Quedo completamente paralizado.
Y fue una sensación muy extraña porque no podía mover mi cuerpo, pero sí podía mover los ojos. ¿Qué es lo que piensa mientras estaba paralizado? Pues imagínate, lo primero, miedo, un pánico aterrador. Piensa que le ha podido pasar algo físico, algo que tuviera que ver con alguna especie de parálisis, incluso llega a pensar que quizá alguna enfermedad que no permitiera que no se moviera ni siquiera un solo músculo, tan solo lo que hemos escuchado, los ojos. Bueno, pues es precisamente cuando él está mirando por la habitación, que es lo único que puede hacer, es cuando le sucede lo que ahora mismo nos va a contar. Y entonces cuando ocurre el fenómeno, yo no sabría decir cuánto tiempo pasa realmente. Es como si el tiempo se suspendiera. En la puerta de mi habitación, en la esquina, veo una figura negra que es translúcida. Es negra, pero es translúcida. Se puede ver por detrás de ella, como si estuviera hecha de humo. Está en la puerta y de repente es como si se partiera en dos personajes más pequeños. Y sé que son pequeños porque uno se pone a la altura de mis pies, pero el otro se pone a la altura de mi cabeza. Qué miedo tiene que dar el sentir o el ver ese tipo de cosas, ¿eh? ¿Cómo eran? ¿O cómo se fija en esas figuras? Sí, bueno, le da tiempo a fijarse. Tal como hemos escuchado, son dos figuras pequeñas, no tienen rostro, pero sí sabe, sobre todo la que se posiciona a su lado, sabe que le está mirando, lo cual siempre coincide con otro tipo de testigos de este tipo de experiencias, ¿no? Que no ven un rostro definido, pero sí tienen la tremenda sensación que ese rostro está con unos ojos invisibles clavados en ellos. Pues él tiene esta sensación. Y además de esta descripción, él, llega a tener una interacción física de lo más inquietante que él mismo, Luis Navas, nos cuenta. Y que está a la altura de mi cabeza, como yo estoy tumbado en la cama, no es muy alto, que mida 1 metro, incluso menos de 1 metro. No hablan, no me dicen nada, y el que está en mis piernas, junta mis piernas de tal modo que mis piernas, que estaban abiertas en posición de V, se cierran. Y el que está a la altura de mi cabeza hace como si se agachara hacia mi cabeza o hacia mi pecho. Supongo que para morirse de miedo, ¿no? Cuando hay esa interacción. Sin duda, imagínate el terror, ¿no? Intentar moverse, no lo consigue, decide en ese momento de inquietud absoluta, donde además, siendo, insisto, de día, por lo cual no había posibilidad de confundirse con las sombras o las luces que pudieran entrar a través de la ventana por una farola o algo que estuviera encendido, producto de la noche, sino todo lo contrario, él veía eso en pleno día. Así que solo le queda hacer una cosa para evitar que aquello siga en su habitación. Escuchamos. Vale, en este punto de horror, de miedo, que estoy muerto de miedo, no se me ocurre otra cosa que, entre comillas, rezar. Y digo entre comillas porque yo no he hecho la comunión, no sé rezar, no soy católico, pero le pido ayuda a Dios, por decir de alguna manera, porque no sé qué hacer y pido que por favor que eso que se vaya de mi habitación, por favor. Y cuando lo hago, desaparecen, vuelvo otra vez a poder moverme y pego un grito aguantado. Es como si yo constantemente hubiese querido gritar, pero no podía, y al desaparecer eso, el grito sale y grito. Supongo que le cambió la vida a partir de esa experiencia, ¿eh? Sí, le cambió la vida y le llegó a traumatizar. Hablamos del año 1998. Fíjate, todo esto le acompaña de una manera tremenda hasta prácticamente una década después. Hablamos del año 2008, que es cuando él se entera que hay personas que le pasan este tipo de fenómenos. Y aquí viene una segunda parte porque él empieza a investigar. A partir de que se entera precisamente que no es el único, y empieza a buscar a alguien que le pueda contar una historia similar. Y atención, porque aquí es cuando se topa con un militar que le cuenta, insisto, una historia tremenda que va más allá de esas experiencias de dormitorio. Fíjate, hablamos de la experiencia de varios militares. Ellos estaban destinados al CIR-1, que es una base situada en San Pedro, en Colmenar Viejo, en Madrid. Hablamos
Uno de los protagonistas es un soldado llamado Alejandro Martínez. Él en ese momento, hablamos de un día en concreto, a las 3 de la madrugada, está destinado a hacer, una guardia junto con varios soldados. Entonces, en el lugar donde está recibe una llamada. Es la de un soldado que está haciendo guardia en otro puesto alejado, y ese compañero, que está tremendamente nervioso, les pide que se acerquen, que crucen el campo, que es el campo de la Jura, que atraviesa toda la zona, y que vayan de forma inmediata. Lo que se encuentran es tremendo. Si te parece, el propio Luis Navas, que habló con este militar, lo cuenta. Inmediatamente se desplazan hasta la zona, hasta el campo de la Jura, en uno de los vehículos motorizados de los que dispone la Guardia de Retén, donde van el conductor y 2 soldados hasta la zona. Pues es al llegar a la garita que se encuentran tirado en una esquina, acurrucado y abrazado al cedme, el vigía. Está pálido, está aterrorizado, con la mirada perdida en el infinito, señalando con un dedo a la nada, hacia el campo, hacia la noche. Y sus palabras textuales al ver a sus compañeros son: la muerte está en el campo de la Jura. Dice la muerte. Wow, ¿qué hicieron los compañeros o los soldados en esta situación? Pues aquel compañero, que estaba totalmente aterrorizado, señala un punto de ese campo. Los soldados, como Alejandro Martínez, enfocan con sus linternas y ahí ven, se topan con un auténtico espanto, Miguel. El campo, que era como un campo de fútbol de grande, pues había una figura negra, gigante, descomunal, vestida como con una capucha y una capa, pero tampoco sin formas definidas, y con los brazos abiertos en forma de cruz. Y la capa caía, no era brumoso, sino que era negro, completamente. Le dan el alto, aquello no responde, y disparan. Disparan, abren fuego y desaparece la imagen, sin más. Desaparece, como el que apaga un canal de la televisión. Desaparece la imagen. No saben qué ha ocurrido, vuelven otra vez a la garita, se llevan al compañero y al día siguiente, como han abierto fuego, tienen que dar parte de por qué han abierto fuego y contra qué. Pues su superior le dice que no hagan ningún parte. Oh, vaya experiencia. Y lo malo es que no se pueden sacar conclusiones, no se puede definir qué es lo que es, ¿no? Claro, esa es la lástima. Él dice, fíjate, él me comentaba, bajo su experiencia y bajo lo que le comentó este militar, que él está convencido que esto deja una huella, una marca a quien lo vive, y que el fenómeno parece que se alimenta de una única cosa, que es la que produce al testigo. Miedo. Y eso es, efectivamente, eso es el miedo. ¿Se alimentan de miedo? Eso es lo que él está absolutamente convencido. Incluso es bastante reticente a hablar de estas cosas, porque él mismo dice que el hecho de recordarlo tiene la impresión que hace que el fenómeno se siga alimentando, porque ese miedo que produce el recuerdo hace que esas figuras, esas sombras, pues sigan y estén ahí para alimentarse de ese terror. Juan, que nunca nos visiten esos lo que sea, ni entren nunca en nuestra vida. Pero si hay mucha gente que ha vivido ese tipo de experiencia, lo sabemos, y quizá no lo haya contado porque crea que es una locura, pueden hacerlo contigo, ¿verdad? Experiencias de este tipo o de cualquier otro, ¿verdad? Así es, sin duda, pueden hacerlo a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, me pueden enviar un mensaje, o a través del email dedicado al programa, juangomez_gmail.com. Como siempre, un placer. Nos vemos prontito. Sí, señor. Fuerte abrazo. Hasta pronto.